Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno, como veis ya estamos terminando la presentación de las secciones de nuestro podcast Emprendimiento de Guerrilla. Hoy vamos a presentar Aprendimiento, una sección en la que trataremos temas importantes para poder emprender con, menos factores de riesgo que si lo hacemos sin conocer todas estas técnicas, estrategias, modelos. Bueno, vamos a decir que es esa sección del podcast en la que vamos a darle un enfoque más formativo para que, no sea por no tener las herramientas que necesitas para emprender. ¿Y de qué vamos a hablar en esta sección? Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, de modelos de negocio. Vamos a hablar de los planes de empresa, de los planes de marketing. Vamos a hablar de financiación, que es algo también muy interesante y que nos pedís muchas veces. Vamos a hablar de las diferentes formas jurídicas que podemos elegir para nuestro proyecto empresarial. Hablaremos también, como no, de esas obligaciones que tenemos una vez que ponemos en marcha nuestro proyecto de emprendimiento. Y, por qué no, hablaremos también de esa motivación fundamental para que los proyectos de emprendimiento salgan bien. Y sí, amigos, como os decía, sección muy interesante, aprendimiento. Os voy a explicar un poco de dónde viene este término de aprendimiento. Viene de aprender y viene de emprendimiento, y para mí es un bonito palabra, como digo yo, que me gusta porque creo que recoge algo tan importante como que a esto del emprendimiento tenemos que aprender emprendiendo. Tenemos que tomar la acción, nos tenemos que poner en marcha y aprenderemos mucho de lo que vaya pasando según vayamos poniendo en marcha negocios. Estos negocios, pues unos empierdan y otros pues consigan convertirse en empresas rentables que nos puedan dar esa inversión necesaria, mantener lo que haga falta para el siguiente emprendimiento que pongamos en marcha. Y en eso consiste el mundo del emprendimiento, en ir enlazando un proyecto con otro y conseguir el mayor número posible de éxitos y éxitos importantes como para seguir con este trabajo del emprendimiento. Y como os decía, hablaremos, por ejemplo, de los modelos de negocio. Y es que está claro que uno puede poner un negocio a funcionar sin conocer los modelos de negocio que existen. Pero también es verdad que cuando uno conoce otros modelos, otras maneras de conseguir ingresos para su negocio, pues va a tener muchas más posibilidades de crear algo que pueda ser realmente revolucionario en su sector. Y es que, yo creo profundamente en ese entrenamiento de la creatividad. Lo hablamos en las 8 disciplinas del dragón. Es una de las de esas disciplinas que pondremos en marcha, el trabajar la creatividad. Y esta creatividad se trabaja de una manera sistemática y la podemos trabajar cualquiera. Estamos hablando de conseguir puntitos que en principio están inconexos, conseguir también esquemas de conexión, que son maneras de conectar una cosa con otra, y una vez que tienes los esquemas de conexión y los puntitos, puedes llegar a crear tus propios circuitos, tus propios modelos de negocio. Por eso es importante que conozcas qué modelos de negocio hay, en qué sectores se aplican, qué resultados tienen, qué problemas, qué resuelven, qué no resuelven, qué hay que tener en cuenta, porque igual en ese sector en el que tú estás pensando en emprender, nadie ha aplicado estos modelos de negocio, nadie los ha puesto en marcha, nadie los ha adaptado a ese sector, y solo ese hecho ya va a hacer que tu negocio sea
disruptivo, sea totalmente diferente, te va a dar una ventaja competitiva dentro del sector. Y eso ha pasado en prácticamente todos los sectores. Fijaros en el sector de la pizza, cuando llegó en España, por ejemplo, Telepizza, y lo que hizo fue llevar esa pizza a domicilio. Cambió absolutamente, pues todas las reglas del juego y fue capaz de tener un modelo disruptivo que todavía hoy mantiene el liderazgo en España. Bueno, pues hay modelos de negocio que se están aplicando en otras áreas, que igual nos parece muy complicado aplicarla al nuestro, y dices, mira, es que yo, para mi negocio, este modelo no lo puedo aplicar. Bueno, igual no lo puedes aplicar tal cual, igual se puede hacer algún tipo de modificación, igual te puedes quedar con los principios básicos y crear algo tuyo de cero, pero sí que es importante que todos esos modelos de negocio que ya están funcionando, que ya están testados en muchísimos sectores, pues los puedas llegar a conocer. Modelos de negocio hay millones, y porque claro, luego además la gracia de todo esto es que tú puedes tener un modelo de negocio más o menos estándar, pero que poco a poco lo vas a poder personalizar y lo vas a poder adaptar a las necesidades de tu propio negocio. Por eso es muy importante esta sección de aprendimiento. ¿Por qué? Pues porque poco a poco vas a poder ir ganando esos puntos que en un futuro, pues con esos esquemas de unión entre los puntos, puedas diseñar sistemas, como te decía, que tengan ya en sí mismo una ventaja competitiva porque son diferentes, te van a permitir, por ejemplo, atacar un mercado que esté bien protegido, con barreras grandes de entrada. Bueno, pues te va a permitir entrar y posicionarte tal vez para un nicho concreto e ir abriéndote camino en ese mercado. Por eso es muy importante que conozcas esos modelos de negocio. Luego verás que además es muy interesante porque según los vayas conociendo, te darás cuenta de que los están utilizando o los has utilizado como cliente muchísimas veces sin darte cuenta de que estábamos hablando de ese modelo de negocio. Así que muy importante esta sección, aprendimiento, porque tenemos que ser capaces de ir consiguiendo diferentes enfoques para poner en marcha nuestro negocio. Y luego, muy importante cuando hablamos de los modelos de negocio, para tener cierta tranquilidad en cualquier negocio que pongamos en marcha, te recomiendo que no tengas un único modelo de negocio, ni siquiera 2 ni 3, sino que tengas muchos modelos de negocio, muchas maneras de conseguir ingresos a través de tu negocio. ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que se diversifique esa entrada de dinero. Y si en un momento dado uno de los modelos de negocio falla o se reduce, pues vas a poder mantenerte ampliando o fomentando otro de los modelos de negocio que tengas puesto en marcha. Fundamental, por eso, conocer los modelos de negocio. Acabamos de pasar una pandemia, una crisis tremenda que ha hecho cosas que a cualquiera que le hubieras preguntado era imposible, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente que tiene negocios a pie de calle, pues te decían, oye, yo es que vivo de la gente del barrio que viene a mi tienda, de la gente que pasa por la calle, yo no necesito hacer publicidad, tampoco necesito tener los datos de mis clientes o contactarlos fuera de lo que es cuando vienen a mi tienda, hasta que llega la pandemia y nos tenemos que quedar todos en casa. Y estoy seguro que lo habéis vivido como lo he vivido yo, que uno va a la carnicería de toda la vida, pero el carnicero no tiene manera de ponerse en contacto contigo para decirte, oye, que estoy recibiendo pedidos y que te los llevo a casa. No tiene manera porque me conoce de toda la vida, iba con mi madre a comprar cuando era pequeño, ahora que tengo mi propia familia voy yo a comprar, pero no tiene manera de contactarme, nunca se preocupó de conseguir mis datos de contacto. ¿Por qué? Pues porque entendía que no le hacía falta, entendía que su modelo de negocio era claro y no hacía falta nada más. Bueno, este es un caso excepcional que esperemos que no vuelva a pasar esto de la pandemia, pero creo que refleja muy bien esa situación en la que un modelo de negocio que ha sido bueno y que ha funcionado sin problemas en una situación normal, puede llegar un momento en el que pues eso se vea deje de funcionar y nos quedemos sin ingresos y nos quedemos paralizados. Fíjate que además, aunque no nos vayamos a esto de la pandemia, que fue algo muy radical, cada vez estamos viendo pues que esos comercios de barrio van perdiendo fuerza, están los supermercados que
que están jugando muy duro, pero también tenemos todas esas plataformas de venta online que cada vez pues van consiguiendo ir ganando esa cuota de mercado y llevándose más clientes pues a su propuesta de modelo de negocio. Pues hay que estar preparados, hay que estar continuamente buscando esos otros modelos de negocio que podamos aplicar, que igual son secundarios, pero que además en muchos casos ese modelo de negocio nos va a ser muy eficiente porque parte de los costes ya los tenemos contemplados en el modelo de negocio principal. Entonces, bueno, pues también es verdad que esto de la pandemia ha hecho que muchos negocios tradicionales empiecen a buscar ese segundo y tercer modelo de negocio para ya no el tema de la pandemia, que parece que, y esperemos que así sea, que ya se va yendo, sino para poder competir ahora sí, pues con las grandes superficies, con las plataformas online, como te decía, desde esa ventaja que tienen, y es que están cerca del consumidor y pues todo es mucho más fácil. El transporte de la última milla es el único que hay que hacer. Es decir, hay muchas ventajas, el almacén ya lo tienes, hay muchas ventajas que puedes aprovechar de tu modelo de negocio principal. Así que, como ves, los modelos de negocio son algo muy importante, que iremos viendo qué modelos hay, cómo los podemos aplicar, qué ventajas tienen, y que espero que te ayuden a que puedas tomar buenas decisiones en tu negocio. También estamos hablando de, por ejemplo, ese plan de empresa. Y fíjate que muchas veces cuando oyes estos mensajes, ¿no? Ahora hay una filosofía Lean, ¿no? Que habla de, bueno, no planifiques tanto, no prepares tanto, lánzate cuanto antes al mercado y que sea el propio mercado el que te diga si acepta lo que tienes o no. Bueno, pues hemos pasado de hay que hacer unos planes de empresa sesudos de 500 páginas antes de lanzarte a emprender, a no hagas absolutamente nada y prueba. Bueno, pues hay que encontrar el equilibrio entre una cosa y otra, porque comprenderás que si salimos al mercado con algo que todavía no está muy bien definido, hay muchas probabilidades de que el mercado te diga que no le gusta tu producto. Y igual no es que no le guste la idea, sino que no le has dado suficiente entereza a esa propuesta como para que pudiera tener algo de éxito entre los posibles clientes. Hay que buscar ese equilibrio. Por eso yo el plan de empresa lo recomiendo. Y lo recomiendo por una sencilla razón, y es que una vez que estamos en marcha, una vez que estamos emprendiendo, estamos en directo. Y ahí las improvisaciones son complicadas, te llevan un tiempo, generan estrés, incertidumbre. Cuanta más de esa improvisación pueda estar perfectamente ensayada, pues mejor para la marcha de nuestro negocio. Así que si en ese plan de empresa podemos ir ya viendo los problemas que van a venir, podemos ir viendo posibles soluciones y podemos ir trabajando ya en el negocio sin haber invertido un euro, pues esa ventaja que tendremos sobre el resto. También te digo, el tirarnos años y años o meses para hacer ese plan perfecto y nunca actuar, pues también es un problema. Es decir, tenemos que aplicar la regla del to do, ¿no? Hay que hacer las cosas, hay que ponerlas en marcha. Como te decía, tenemos que encontrar ese equilibrio entre una planificación excesiva y una improvisación total. En ese equilibrio encontraremos la virtud. Y luego también ten en cuenta una cosa que hasta ahora, bueno, pues era complicado que alguien te la dijera, ¿no? Hay que planificar, pero luego no hay que cumplir estrictamente la planificación. La planificación lo que nos va a servir, como te decía, era para prevenir ciertas situaciones, para estar preparados para ciertas situaciones, pero luego es verdad que cuando uno está en directo, pues al final las cosas le van llevando de un sitio a otro y tampoco pasa nada, ni hay que castigar ese comportamiento. Uno planifica y después esa planificación la tiene que ir variando prácticamente cada día. Así que en esto que te propongo vamos a tener todas las filosofías conjuntas, tanto la parte Lean, que como te decía va más de probar rápidamente en el mercado, como esa parte de planificación y de crear ese plan de empresa. Exactamente igual vas a tener que crear un plan de marketing o vamos a tener que estudiar dónde está nuestro cliente, quién es, quién sería ese buyer persona para nuestro producto, cómo podemos llegar hasta él, qué es lo que le convencería de nuestro producto para comprarlo o para cambiarse de proveedor. Todas esas cosas son fundamentales que las tengamos en la cabeza. Si las escribimos, mucho mejor, y sin tener miedo a que después de aquello que hemos escrito al resultado final, pues vaya
un abismo. Es que en eso consiste emprender, consiste en ir pivotando poco a poco hasta conseguir el mejor resultado. Y en eso consiste el método EDAM del emprendimiento de guerrilla, en que poco a poco vamos a ir ajustando la maquinaria para conseguir un negocio rentable. No tanto para poner en marcha una idea que tuvimos al principio, no. Empezamos con esa idea, pero poco a poco la podemos ir transformando sin ningún problema, porque el objetivo último es la generación de riqueza. No es tener razón y es que mi idea era maravillosa. Oye, pues no, pero esa idea maravillosa que tuviste al principio, que el mercado te dijo que no la quería, te sirvió para a partir de ahí llegar a una que el mercado sí quiere y que va a provocar esa generación de riqueza, esa creación de puestos de trabajo y al final ese hecho último que buscamos en el emprendimiento. También vamos a hablar de financiación, y es que, aunque ya es verdad que no es uno de los grandes problemas, y en el emprendimiento de guerrilla hablamos de eso, es también muy importante que seas capaz de poner en marcha tus proyectos, ya sé que no se puede en todas las circunstancias, pero que seas capaz de ponerlos en marcha con los recursos que dispongas en cada momento. Y eso es lo importante. ¿Que necesitas conseguir financiación? Hay técnicas, hay sistemas, hay herramientas que te pueden permitir conseguir esa financiación que necesitas para poner en marcha el negocio o para crecer más rápido de lo que estás creciendo o para consolidar, para lo que te haga falta. Las tienes que conocer, tienes que saber cómo funcionan, cuáles son las reglas, qué opciones tienes a la hora de conseguir esa capitalización para tu proyecto, a qué renuncias, los pros y los contras de esa financiación. Pero hablaremos mucho de financiación porque todavía, aunque ya es verdad que hemos mejorado mucho en el ecosistema emprendedor español, pero todavía es uno de los puntos más limitantes a la hora de emprender. Hablaremos de las formas jurídicas y es que tenemos que tener una forma jurídica, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales, laborales, tenemos que elegir la mejor para cada momento del proyecto, tenemos que saber que una forma jurídica no tiene por qué ser para siempre, sino que puede ir evolucionando con el proyecto y, ir tomando siempre decisiones en función de el trabajo que nos va a producir esa forma jurídica, el coste, las obligaciones, etcétera, etcétera, y, esa seguridad que podamos tener, muy importante, para que podamos volver a emprender. Es que ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Emprender consiste en ir probando diferentes proyectos, ir aprendiendo y, ir teniendo éxitos, pero también ir teniendo muchos fracasos. Por eso es importante que de los fracasos también nos podamos levantar rápidamente. Las obligaciones, por supuesto, que vamos a tener como emprendedores, fundamental conocerlas desde el principio, que no nos llevemos luego sorpresas. No hablo solo de las obligaciones fiscales, contables, sino de todas esas cosas que tenemos que conocer y todas esas responsabilidades que vamos a asumir cuando ponemos en marcha un proyecto de emprendimiento. Y por último, quiero hablar también, y hablaremos, sobre la motivación del propio emprendedor, pero también la motivación de los equipos de trabajo, porque es algo fundamental. Y si un emprendedor no consigue encontrar esa fuente de motivación que le lleve a mantener en cada etapa de un proyecto el negocio en marcha, pues negocios que podrían ser muy rentables, mucho me temo que en muchos casos se quedarán en nada. Así que ya sabéis, amigos, sé que ya estáis deseando que empecemos de manera diaria y que cojamos uno de estos temas, un modelo de negocio, lo exprimamos, hablamos de arriba abajo de en qué consiste, de cómo lo puedes aprovechar, cómo lo puedes poner en tu negocio. Y ya en breve, dentro de muy poquito, dejamos las presentaciones y empezamos con nuestro capítulo diario que podrás, ya te digo, escuchar en cualquier plataforma de podcast. Hablamos de YouTube, estamos en YouTube, tenemos un canal. Si eres usuario de YouTube y prefieres escuchar este contenido y ver este contenido en vídeo, lo tienes en YouTube. También en vídeo, porque esto es un vídeo podcast, lo tienes en Spotify, donde vas a encontrar Emprendimiento de Guerrilla con su vídeo, con su audio. Anchor, también nos encontrarás en Anchor. En iVoox. En Amazon Music, en iVoox. ¿Lo he dicho ya? Igual lo he dicho ya. No lo sé. En Apple Podcast
y en Google Podcast, y bueno, y en cualquier plataforma que vayamos encontrando que sea interesante para vosotros. Si estáis acostumbrados a escuchar podcast en otra plataforma, oye, avisadnos que vamos a ver la posibilidad de tener nuestro podcast también en esa plataforma. Y antes de irme, recuerda que si te ha gustado este contenido, dale un corazoncito, un me gusta, lo que tenga cada plataforma. Muy importante, suscríbete a este podcast para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Ahora, un poquito más adelante, os daremos también un sitio donde vais a poder suscribiros por email, para que además, bueno, pues os llegue toda la información y no os perdáis absolutamente nada. Y bueno, por ser suscriptores exclusivos de nuestro podcast, pues tendréis algún contenido adicional y algunas ventajas por formar parte de esta comunidad de guerrilleros del emprendimiento. Así que ya sabes, si te ha gustado este contenido, si te ha gustado o te está gustando esta comunidad de guerrilleros, ya sabes, suscríbete y nos vemos mañana. ¡Hasta mañana, guerrilleros! Emprendimiento